es un momento delicado. La verdad que la sociedad nos viene pidiendo a aquellos que formamos parte de este égido de la política que dispongamos de actos políticos en donde podamos tener acuerdo, porque cuando mueren o fallecen dos hermanos nuestros en la calle por motivos que están relacionados directamente con la exclusión de nuestra sociedad. Y vaya, yo al menos soy líder de una fuerza política que se me llena la boca tratando de hacer y proponerle a los mendocinos y en la Argentina incluso mecanismos de decisión de aquellos que les toca decidir que vayan en línea con mejorar las condiciones de vida de aquellos que están en la franja más vulnerable de nuestra sociedad. Y por eso es que hablamos de producción, por eso es que hablamos de educación, por eso es que hablamos de los consumidores y de los trabajadores, entendiendo a los trabajadores no solo los que están en la relación de dependencia con el bono, en donde se hacen los aportes a la seguridad social, a todos y a todas trabajadores en nuestra sociedad. Es decir, el combo por el cual se nos llena la boca para transmitirle a nuestros ciudadanos nuestras propuestas políticas tienen que ser al menos en línea con tratar de evitar la exclusión de las personas que viven en nuestra sociedad. Y por eso cuando yo escucho, y en esto sépanme disculpar quienes hoy son los oficialistas, pero hay un gobierno de la nación en donde el presidente nuestro, porque yo no lo habré votado, pero el hombre es nuestro presidente de la Argentina, se le llena la boca diciendo que tiene una máquina, yo la sé usar, y algunos callos me han salido en algún momento de la motosierra para cortar madera, que él la quiere utilizar para meterle un bombazo al Estado para que no exista más. ¿Y para qué? Para que todos esos que provocan la exclusión de miles de personas en nuestra sociedad tengan cada vez más guita y sean menos. Y está demostrado en informes, no solo de nuestra provincia, de la Nación, de las Naciones Unidas y de organizaciones que se dedican a analizar estos temas de por qué tenemos problemas de exclusión en nuestra sociedad, es porque el Estado se retira. Y en todos los casos en el mundo, cuando el Estado se retira o aparece un loco, con el perdón a la institución presidencial, pero un loco que ocupa ese sillón, que dice que con esa motosierra va a eliminar el Estado para todos aquellos aspectos en donde el Estado permite que esa exclusión que genera una economía de locos, que no es tan de locos, sino con intereses claros de una minoría, genera estos estados de desigualdad como en nuestra provincia y en otras provincias donde han muerto, en nuestra provincia, dos hermanos nuestros que estaban tirados en la calle. Entonces, esto llegó a la Comisión de Derechos y Garantías. Estoy hablando ahora, informando sobre un despacho en donde yo chapó a los colegas del oficialismo que lo apoyaron, al presidente de la Cámara también, porque esto nos increpa a todos. No porque yo esté en un sector de la oposición o todos los miembros de nuestro interbloque vamos a echarle la tinta al director de contingencia. No. Yo creo que ninguno de eso tenemos nosotros en nuestra idea cuando manifestamos nuestros temas políticos. Este dictamen que estamos tratando en este momento, con acuerdo del oficialismo que gobierna la provincia, tiene un objetivo. Que esto por lo que se nos llena la boca en nuestras propuestas políticas, podamos ver qué grado de responsabilidad tiene nuestro gobernador, el ministro de Gobierno, el director de la contingencia y cada uno de los intendentes en los 18 departamentos con estas personas que el sistema de la motosierra ha excluido de nuestra sociedad. Y no hablo del dinero dispuesto en el presupuesto en esta legislatura por el gobernador, el ministro de Gobierno o contingencia. Hablo de otra cosa más grave, viejo, que tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. ¿Qué pasa con la derogación de la ley de alquileres? Se excluye en ese fiel de la balanza desigual entre propietarios inmobiliarios
y a inquilinos que no tienen capacidad para comprar un inmueble la posibilidad de alquilar en condiciones en donde la ley de alquileres ponía en equilibrio el fiel de la balanza cuando los tipos avaros con su propiedad rentística intenta cobrar lo que se le ocurre, poner los plazos que se le ocurren, las garantías que satisfagan su interés económico de avaro. Y es enorme la franja de la sociedad que se ha ampliado de exclusión de no tener hogar, o porque sus padres no lo quisieron recibir, no lo pueden recibir, porque también son pobres como ellos, y no tienen dónde ir, y están en la calle. Entonces, en la comisión nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Pocas veces nos ocurre, pero nos pusimos de acuerdo en recibir a estas organizaciones sociales que detectan esto, porque están todo el día viendo lo que está ocurriendo. Hoy andamos varios medios quisquillosos porque el presidente de la Cámara apagó la calefacción. No porque él quiera, sino porque no anda. Esta gente está bajo 6 grados bajo cero, y no es los 6 grados bajo cero, es estar en condición de exclusión. Esas organizaciones sociales que vinieron acá no eran activistas políticos, era la pastoral social de la Iglesia Católica en Mendoza, la pastoral social del sur de San Rafael, Malargüe y Alvear, la pastoral de las iglesias evangélicas, de la iglesia adventista, y un número importantísimo de organizaciones de la sociedad civil que ponen su pecho, su cuerpo y sus ingresos en buscar y poner la cara para buscar fondos, para dar abrigo, para llevar un plato caliente extra, porque justamente son personas que están excluidas. Y ellos vinieron a la comisión a explicar. Nos tomamos todo el tiempo. Escuchamos a uno por uno. Pero lo que yo quiero que quede claro, porque hoy va a tener un voto unánime esta resolución de la Comisión de Derechos y Garantía, es la gravedad de la simpleza con la que los argentinos y las argentinas estamos naturalizando que un loco con una máquina que corta madera quiera hacer un topo que le quiere poner motosierra a las bases del Estado. Que no nos pase esto en nuestra Mendoza. Porque cuando hablamos de meter motosierra, ¿a qué le están metiendo? Sí, a que le corten los medicamentos a los jubilados. Y va a aparecer un libertario que probablemente diga, sí, pero es culpa de todos esos peronistas que durante tanto tiempo gobernaron la Argentina y 80 años, y lo va a decir, ¿eh? Pero no ese es el tema, porque los que tienen la responsabilidad hoy son los que están gobernando. Y estoy hablando del gobierno de la nación específicamente. No podemos naturalizar, yo no lo quiero naturalizar, porque a mí me da mucha cosa leer lo que voy a leer ahora, que es el pedido de información. Yo esto que estoy exponiendo no lo estoy haciendo contra el oficialismo hoy de nuestra Cámara, ¿eh? Porque estoy aceptando y reconociendo el valor de poner el gancho y el voto en este proyecto de pedido de información. Pero fíjate, ¿y por qué digo esto? Porque ese topo que le está metiendo motosierra, lo que dijo la semana pasada, que va a cortar el beneficio de la zona fría porque es un subsidio que gasta el Estado Nacional. ¡Mentiroso! Porque la zona fría lo que permite que cada hogar con gas de nuestra provincia pague la mitad es un fondo que aportamos todos los usuarios de gas de la Argentina para equilibrar ese fiel de la balanza. El tipo no quiere fiel de la balanza, quiere que la empresa Ecogas se lleve la moneda que hoy se está juntando en ese fondo para permitir que más de 4 millones de argentinos a lo largo y a lo ancho de la Argentina en la zona fría puedan pagar una factura igual que la que paga el presidente de la Nación que vive en la zona Concheta del norte de Buenos Aires. El invierno en el norte dura un mes, un mes. En la zona fría dura 3 meses. Y esa es la diferencia. La ley de alquileres protege ¿a quién? Al inquilino, la parte más débil, a muchos de los tipos que están en la calle, en situación de calle. Porque ahora el desalojo es fácil, porque la garantía es difícil. Y porque imponer condiciones a los locatarios si no hay ley de alquileres. Jubilados y jubiladas que van a pedir comida. Ojo, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Tenemos grabada un acta en la Comisión de Derechos y Garantía con la exposición de aquellos que están con esa jubilada, con esos jubilados, que le han quitado los medicamentos y que le han bajado, y ahora salió a decir que le va a dar 70.000 pesos.
del bono que le había suspendido. Crueldad, crueldad manifiesta, no lo naturalicemos. Dicho esto, me permite, presidente, leer el despacho, y lo voy a leer, porque tiene que ver con esto que de alguna manera desde nuestra Casa de las Leyes, y sobre todo, por eso yo vuelvo a ratificar el respaldo del oficialismo en este despacho. Autorizado. Porque es un tema de todos nosotros. Le pedimos información ¿a quién? Al presidente del Interbloque pedimos la acumulación de los expedientes 86.979, 86.955, 86.978, 86.961, todos en este expediente de 86.962, que es en donde hicimos el despacho unificado. Están todos los expedientes de todas las fuerzas políticas que nos interesamos en este tema. El pedido de información va dirigido ¿a quién? Al Poder Ejecutivo y en cabeza de 3 ministros que tienen responsabilidad. Y lo tienen que saber para que todos podamos entender, y les pido a los oficialistas que banquen lo que voy a decir, el ministro de Gobierno, el ministro de Salud y la ministra de Seguridad, informen no, viejo. No se hagan esto de la motosierra ustedes. 3 ministros. Lo pidió el presidente de nuestro interbloque en la comisión. Y la verdad que con mucha razón le estamos pidiendo esta información a estos 3 ministros, para que nos informen a quién, no a la comisión, a los mendocinos y a las mendocinas. Primer punto, ubicación y circunstancias, de ser posible la ubicación geográfica, departamento y municipio, de donde ocurrieron los 2 decesos de nuestros hermanos mendocinos del otro día. Medidas preventivas, que nos informen estos 3 ministros en conjunto sobre los programas, medidas específicas de la Dirección General de Desarrollo Comunitario y otros organismos del Gobierno que nos digan qué es lo que están haciendo, qué medidas preventivas se adoptaron y se están adoptando. ¿Cuáles fueron las causas asociadas al fallecimiento? Miren, hay algunos medios de comunicación ladinos, en línea con esa motosierra, que dicen que las personas en situación de calle no quieren ir a los albergues. Es verdad, pero no por las razones que uno instruye, sino porque en algunos lugares los tratan mal. Y porque tienen 2 cosas estas personas. Tienen depresión y tienen en general adicción al alcohol y a drogas que les permiten poder sobrellevar y evadir ese dolor que están sintiendo por la exclusión. Causas asociadas al fallecimiento de estas personas. Pensemos en la depresión. Pensemos en alguien que perdió su trabajo. Pensemos en alguien que perdió su trabajo, tenía el alquiler y el cabrón propietario o inmobiliaria propietaria le generó el despojo de ese hogar en el que alquilaba, protegido por la ley de alquileres. El motosierrístico le cortó la ley de alquileres. Y vaya que hay diputados de la Nación que la votaron, che. Las partidas presupuestarias asignadas en 2025 para este tema. Infórmennos los 3 ministros, Yo creo que acá ellos nos pueden demostrar que como ministros no están en línea con esa locura que está ocurriendo en el Gobierno de la Nación. El listado y las características de los refugios del Gobierno de la provincia y de los municipios. Los convenios vigentes con los municipios, organizaciones religiosas, ONG y actores comunitarios para el abordaje conjunto de este tema. Miren, hay un tema interesante de lo que nos expusieron las organizaciones. Hay muchas de ellas, son pero tan informales, que se complica la asignación de fondos del Estado a las ONG. Bueno, tiene que haber un mecanismo en donde el Estado, estos 3 ministros, hagan lo posible para que estas ONG regularicen su situación y puedan tener fondos para este trabajo que hacen. No es tan difícil, che. G, los protocolos o mecanismos oficiales, otro tema. Ustedes han visto en las redes la cantidad de personas que no entienden o que están alejadas de esta idea de lo que ocurre en la calle y la exclusión, que dice, che, si ven a alguien en situación de calle, 12-1-348-072. ¿Para qué? Y para que alguien lo vaya a ayudar. No, amigo, agarre una frazada y llévesela si lo encontró. O llévele comida,
o prepare una sopita caliente y entréguesela a ese viejo. ¿Cómo eso anda pidiendo por teléfono que venga otro? En esta sociedad tenemos que dejar de perder, tenemos que perder ese contenido individualista al que nos están empezando a acostumbrar algunos medios de comunicación y algún presidente de la nación que habla en estos términos despectivos. Y el último, número de personas fallecidas desde el año 2020 a la fecha. Empecemos a hablar de estas cosas. 2020 a la fecha. ¿Cuántos han fallecido? ¿Se sabe? No hay estadística. No hay estadística de la cantidad de personas en situación de calle. Algunos medios, voy a hablar, dicen que hay 500 personas. Todas las organizaciones dijeron que hay un promedio, porque no hay estadística, de más de 1000 personas en situación de calle. Fuerte, ¿no? ¿Cuáles son los convenios que han articulado con los municipios, con las ONG? Hay que informarlo eso, lo tiene que informar el gobierno. Por eso yo pongo en valor este aporte que hicieron los diputados oficialistas de que el pedido de información vaya a estos 3 ministros. Yo creo que necesitamos, la sociedad mendocina, que se hable de esto. Cuando hablábamos del protocolo, yo recién dije lo del teléfono. Pero los protocolos, tiene que haber un protocolo y existe, guarda, no es que no exista, pero tiene que ser conocido por la sociedad. Y hay otros hechos que han ido ocurriendo, pero creo que harían sobreabundante esta exposición para que se comprenda la importancia que tiene este pedido de declaración. Esto es como una ley. Y yo estoy seguro, porque conozco a los 3 ministros, que espero que darán estas explicaciones que no son para apretarlos, no es para convocar a un director de contingencia ni a un ministro para que lo apretemos desde la política para buscar su renuncia por esto que ocurrió. No. Estamos buscando que estos ministros hagan los hechos y los actos que merece nuestra sociedad porque ellos tienen una carga, los ha elegido el gobernador, para que el ministro de Gobierno haga todo esto que le vamos a pedir esa información. El ministro de Salud para que nos diga dónde están esos centros de contención, porque las ONG dijeron que los tratan mal en muchos de ellos. Para que nos digan qué pasa con las adicciones, qué pasa con la depresión y la salud psíquica. Hemos escuchado varias veces nuestra colega, la diputada Morán, exponer en este recinto sobre la preocupación que tienen las y los jóvenes de la situación psíquica de muchos adolescentes y jóvenes que están en situación de exclusión en nuestra sociedad. Por eso agradezco, presidente, que me haya permitido el tiempo para exponer sobre este proyecto. Vuelvo a decir por tercera vez, valoro enormemente, y lo valoramos todos, creo, que el oficialismo acompañe este dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías, y espero, presidente, que se haga todos los actos útiles de esta Cámara para que prontamente este pedido de información le llegue a los ministros y podamos comunicar a la sociedad mendocina todos y cada uno de estos puntos que creo que son vitales para empezar a tomar conciencia de esta realidad que tenemos en nuestra provincia. Así que los invito a un voto positivo del dictamen de la Comisión. Muchas gracias.